¿Cuántos vinieron en esta mañana para escuchar una palabra de parte del Señor? Bueno, como 2 o 3. ¿Quién quiere que Dios le hable? Amén. Pues tengo 29 minutos para compartir lo que el Señor puso en mi corazón con todos ustedes. Si me acompañan al libro de Josué, Josué capítulo 5. El libro de Josué es un libro del Antiguo Testamento que es un libro de acción, es un libro de conquista, es un libro de una nueva generación, es un libro donde hay un nuevo líder, es un libro donde ya el pueblo de Dios está a punto de conquistar las promesas de Dios, de conquistar especialmente la ciudad de Jericó. Habían cruzado el Jordán. Habían por 40 años cruzado el desierto con Moisés. Moisés había establecido la ley. Moisés había sacado el pueblo de Israel de Egipto. Caminaron por 40 años y me llama mucho la atención porque ya cruzaron a la tierra prometida y es hora de conquistar lo que ya Dios le había entregado. Es interesante que Dios nos entrega cosas, pero hay que luchar por ellas, hay que pelear por ellas, hay que conquistarlas. Interesante, porque Dios no quiere vagos. Dios quiere personas que trabajen y que luchen por su fe, por sus convicciones. ¿Alguien puede decir amén? Y Josué es ese tipo de libro. Josué el líder es ese tipo de líder porque cuando entraron los espías en el tiempo de Moisés a ver la tierra prometida, unos hombres regresaron con un reporte que no podemos, que la gente es muy grande, que hay muchos obstáculos, que no se puede, que tú sabes con queja avanza. Hay gente que se queja de todo. Hay gente que en vez de ver un papel blanco, lo que ven es una mancha negra en el papel. ¿Cuántos conocen ese tipo de persona? El otro día yo estaba con un grupo de personas y dibujé un punto negro en el papel y le pregunté a la persona, ¿qué ves acá? Y dice, ahí hay un punto negro. Y yo dije, pues ¿sabe qué? Yo veo un montón de blanco con un puntito negro. Y a veces nos han enseñado a ver los problemas, lo negativo, lo que no va a funcionar. Pero ¿sabe qué? Es la manera de uno verla. Y Josué y Caleb fueron dos hombres que cuando fueron a espiar la tierra regresaron con un reporte positivo, regresaron con una actitud de conquista, regresaron con una fe, con una actitud de que podemos vencer en el nombre del Señor. Y el libro de Josué es un libro de acción y quiero usar esta historia, es un preámbulo a la historia verídica de la conquista de la ciudad de Jericó. Desde que somos pequeños, muchos que se han criado en la iglesia han escuchado que cuando los muros cayeron le dieron 7 vueltas a Jericó, gritaron, adoraron, los muros se derribaron y entraron y conquistaron. Si no conoces la historia, se encuentra en Josué capítulo 5, 6, 7. Es una historia bien tremenda de conquista. Es una historia de progreso, de adelanto, de cosas bien tremendas. Y lo que me llama mucho la atención es que cada vez que uno va a entrar en un tiempo de guerra o de conquista o de victoria, el Señor siempre se lo va a revelar a uno. Quiero recordarles unas palabras teológicas sobre Dios que a lo mejor conoces, a lo mejor no. Cuando se refiere a Dios, Dios es omnipotente. ¿Qué significa eso? Que Él es todopoderoso. Muchos de nosotros sabemos eso. Él es Dios omnipotente. También Dios es omnisciente, que significa que Dios conoce todas las cosas. Pero me llama mucho la atención porque Dios también se refiere que Él es omnipresente. ¿Qué significa eso? Dios está aquí ahora mismo. ¿Alguien puede decir amén? Dios está presente en esta reunión, ¿ok? Pero Dios también está presente en tu pasado. Cuando te hicieron el dolor, cuando te lastimaron, cuando pasaste por el fracaso, la separación, la bancarrota, el divorcio, cuando te lastimaron, Dios estaba ahí. Okay. Y por eso hoy estás vivo, porque Él te ayudó a sobrevivir lo que pasaste. Él estuvo ahí porque Él es omnipresente. Él está en tu pasado, Él está en nuestro presente ahora mismo. Pero ¿sabe qué? Dios también está en nuestro futuro. Él ahora mismo está presente en mañana, en la semana que viene, en el mes que viene, en el año que viene. Okay, ¿por qué les digo eso? Porque a veces Dios nos habla de diferentes maneras. Dios nos da promesas, Dios nos da una visión, nos da un llamado, una palabra profética que uno sabe que viene de Él, porque Él está en nuestro futuro y Dios nos ve como vamos a ser, no como estamos ahora mismo.
Y Él nos llama de nuestro futuro porque Él nos muestra cómo pueden ser las cosas. Ahí nos da visión, nos da un llamado y uno empieza a trabajar hacia eso. Porque a lo mejor tú puedes decir, pero el Señor me mostró un negocio, el Señor me mostró un ministerio, el Señor me mostró un llamado, pero ¿quién soy yo? Y vuelvo a repetir algo que suena como un refrán coloquial religioso, pero es que Dios no llama a los calificados, Él califica a los llamados. Que ahora mismo tú no te ves capaz, pero Él está en tu futuro viendo lo que vas a hacer, viendo lo que vas a realizar, viendo ese negocio, ese ministerio, ese matrimonio, esa familia, ese legado que tú vas a dejar, y Dios te está llamando hacia eso. Y en ese contexto, Josué con todo el ejército de Israel han entrado a la tierra prometida y están a punto de luchar, poseer la tierra de Jericó, la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó tenían grandes muros y de momento se le aparece una figura, se le aparece un personaje, se le aparece alguien. Teólogos dicen que fue un ángel, otros dicen que fue un arcángel. Hay personas que dicen que fue Jesús, y yo soy de ese tipo de persona que cree que fue Jesús que se le apareció, porque Jesús es parte de la Trinidad. Él es Dios, Él es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tres en uno. Y como Jesús es omnipresente, omnisciente y omnipotente, Jesús pudo estar ahí y se le apareció a José y le dejó saber ciertas cosas. Y en Josué capítulo 5 verso 13 está este acontecimiento donde dice que Josué, que acampaba cerca de Jericó, esa es la ciudad que iban a conquistar, levantó la vista y vio a un hombre de pie frente a él, espada en mano. Era un guerrero, porque nuestro Dios es un guerrero. A veces yo tengo problemas con esas fotos que muestran a un Jesús ahí todo. No, yo creo que Jesús era un hombre fuerte, él era un carpintero. Me imagino que sus manos eran fuertes por los martillos y los clavos que él mismo tenía que hacer cuando hacía las sillas, cuando hacía las mesas, cuando hacía las diferentes cosas. Nuestro Dios es un Dios poderoso. Estamos acá. Eso dice que vio un hombre de pie frente a la espada en mano. Josué se acercó y preguntó: ¿es usted de los nuestros o del enemigo? Señor, muchas veces cuando tenemos experiencia, Señor, ¿esto eres tú? ¿Is this you, Lord? Okay. Y viene y recibe una contestación. El verso 14: de ninguno respondió. Me presento ante ti como, escucha esto, como comandante del ejército del Señor. Entonces Josué se postró rostro en tierra. Y ahí es donde muchos teólogos dicen que el hecho de que Josué se postró, vino a adorarlo, es que puede hacer una teofanía. Una teofanía es la manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento. Y cuando reconoció el señorío, cuando reconoció la autoridad, cuando reconoció que ese ser tenía poder, lo adoró, porque era el Hijo del Hombre que se manifestó ante él. Y se tiró rostro en tierra y preguntó, mire esto. Imagínate cada uno de nosotros cuando Dios nos habla, cuando Dios nos ministra, cuando Dios nos da un sueño, cuando Dios se refiere a nosotros o nos da ciertas instrucciones. ¿Qué órdenes trae usted, mi Señor, para este siervo suyo? Y el verso 15 dice: el comandante del ejército del Señor contestó: quítate las sandalias. Ahora, las sandalias representan muchas cosas. Las sandalias representan lo que tenemos. La sandalia representa nuestro cuerpo, la sanidad, las cosas que poseemos, las cosas que ya tenemos, las cosas que abrazamos, las cosas que decimos que son nuestras. Y me llama mucho la atención porque están a punto de conquistar una tierra, están a punto de conquistar Jericó, están a punto de entrar en una batalla, en una lucha, en una pelea. Y el Señor viene y le dice: quítate las sandalias. Quítatelas. Es como decir: yo sé que vas a poseer, yo sé que tú tienes cosas, pero entrégamelo. Entrégamelo, porque vas a poseer, pero no con tu fuerza, no con tus sandalias, no con tu habilidad, no con tu astucia, no con tu inteligencia, no con tu sabiduría, no con todo lo que tú conoces. Vas a tener que quitarte eso y depender completamente de mí para poseer, porque el lugar donde te encuentras, tierra santa es. O estás pisando tierra santa. Y ahí hay tres palabras poderosas:
Josué, y Josué obedeció. Mire, Dios no desea tu sacrificio. Dios no quiere que tú vengas 5 millas caminando aquí a la iglesia. Dios no simplemente quiere que tú le ayudes a las viejitas, o que le dé comida a las personas, o que le dé ropa a las personas. Son obras buenas, pero esas obras buenas no nos salvan. ¿Estamos acá? Nosotros hemos sido salvos para hacer obras buenas, pero nuestras obras buenas no nos salvan, porque nosotros hemos sido salvos por gracia, a través de la fe. ¿Ok? Pero me llama mucho la atención porque Dios no quiere nuestro sacrificio. Lo que Él quiere es nuestra obediencia. Nuestra obediencia. Y Josué está a punto de conquistar esta ciudad. Y yo declaro en el nombre de Jesús, muchos de ustedes que me están escuchando, lo que me están viendo, están a punto de entrar a una conquista, a una batalla. Están a punto de entrar a poseer una tierra. Lo que Dios te ha prometido, lo que Dios te ha mostrado, lo que Dios ha profetizado sobre tu vida, están a punto. Y por eso a lo mejor el Señor te trajo en esta mañana, de la misma forma que el ángel se le apareció, el Señor se le apareció a José. Dijo, quítate, porque estás a punto de entrar a Jericó. Y Jericó era una ciudad fortificada. Es interesante porque Israel al fin cruzó el desierto, cruzaron el Jordán, se están preparando espiritualmente. Y ahora hasta el momento han seguido las órdenes de Dios al pie de la letra, pero ahora tienen que prepararse para la conquista de esta tierra, la conquista de Jericó. Y están dispuestos a reclamar para sí la tierra que manaba leche y miel. Todo lo que Dios prometió se va a manifestar. Sin embargo, como ocurre con la mayor de las cosas en la vida, ¿cuántos sabe que muchas cosas que queremos no van a llegar fácil? Uno tiene que trabajarlas, uno tiene que ser disciplinado, tiene que ser enfocado. Dios bendice las manos disciplinadas y diligentes. Dios no bendice los vagos. Míreme a mí, no mire a la persona que está a su lado. No quiero que malinterpreten nada. Muchas de las cosas de la vida, las que valen la pena tener, no son baratas. Hay que pagar un precio, hay que hacer cosas, y el pueblo tenía que luchar para obtenerlo. Y para la mayoría de estos hombres, pónganse a pensar, porque salieron de Egipto, caminaron en el desierto por 40 años. Y una generación murió, pero la nueva generación de Josué y Caleb creció en el desierto. Y era esta nueva generación que iba a entrar a poseer, iban a entrar a tomar posesión de lo que Dios había prometido. Y su primera batalla estaba en Jericó. Y para la mayoría de estos hombres, esta ciudad era la primera ciudad que habían visto con murallas fortificadas, porque por 40 años habían visto arena, habían visto rocas, habían visto alacranes, habían visto serpientes, habían visto maná, habían visto codornices, habían visto montañas, pero no habían visto ciudades fortificadas. Y a muchos debió de parecerles una ciudad imposible a conquistar. Sin embargo, escucharon las instrucciones que les dio el Señor. O cuando uno sigue las instrucciones, cuando uno sigue las directrices, cuando uno es obediente a lo que el Señor te está pidiendo hacer. Si Él te pidió hacerlo, Él se va a encargar. Él es el que va a suplir, Él es el que te va a proteger, Él es el que uno puede aferrarse a la palabra. Dice que ninguna arma forjada contra ti va a prosperar, porque fuiste obediente a la palabra del Señor para tu vida. Estamos acá. Por eso escucharon las instrucciones, y no hay libro más relevante para el cristiano de hoy que el libro de Josué. ¿Sabe por qué? Porque, escuche bien, vivimos, digan conmigo, vivimos hoy en una época de batallas y luchas. Lo vemos en la sociedad, lo vemos contra los izquierdistas y los derechistas. Vemos este género con este otro género, vemos esta raza contra esta raza. Lo que dicen las noticias, lo que dicen los periódicos, lo que se ve en las redes sociales. Vivimos en un tiempo de muchas batallas y muchas luchas. Y por eso, como el pueblo de Dios, tenemos que saber pelear, tenemos que saber luchar. Necesitamos saber que nuestro Dios, quiero recordarles que necesitamos saber que nuestro Dios es capaz de darnos la victoria. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Necesitamos saber cómo seguirlo y reclamar la victoria que Él
tiene para ofrecer. Y el libro de Josué nos enseña estos principios, estas cosas. Así como Israel enfrentó grandes muros, grandes retos, grandes situaciones, usted y yo también enfrentamos muros y obstáculos en nuestra vida. Yo he hablado con personas en los últimos días y semanas y me han dicho: pastor, ore por mí, estoy pasando por esto, estoy pasando por lo otro, estoy luchando, estoy peleando por mi matrimonio, estoy luchando por mi familia y por favor ore por mí. Por eso la forma que nosotros peleamos nuestra batalla, la forma que peleamos las cosas, no es necesariamente como allá afuera en el mundo con cuchillos o con armas. Las armas de nuestra milicia son espirituales y poderosas en Cristo Jesús. Así que necesitamos saber cómo superar los problemas, las situaciones, los muros que aparecen, las tormentas que aparecen, las cosas, los obstáculos que aparecen en nuestra vida mientras avanzamos hacia nuestra victoria, porque somos más que vencedores. Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Así que mirando el pueblo de Israel, Israel tenía un problema. Y muchos de nosotros tenemos problemas. Muchos de nosotros tenemos asuntos. We all have issues. We all have problems. Todos estamos pasando por algún tipo de situación, sea una tormenta, sea un obstáculo, sea una enfermedad, una separación, un divorcio, un problema con un hijo, con una hija, problemas económicos. No me alcanza el dinero hasta fin de mes y tenemos problemas. Así que Israel también tenía un problema. Israel tenía una ciudad que conquistar. Y esta ciudad era bien interesante porque tenía dos muros que lo rodeaban a toda la ciudad. El muro exterior tenía 6 pies de grueso y 20 pies de alto. La pared interior tenía 12 pies de grueso y 30 pies de alto. Era un doble muro y había un pasillo entre los dos muros donde era una pasarela vigilada y tenía 15 pies de ancho, y ahí es donde estaban las personas o los vigilantes o las personas que estaban ahí para proteger a la ciudad. Y tenemos que entender, amados, que todos nos enfrentamos en obstáculos y problemas y situaciones y tormentas. Pero escuche bien, porque a medida que avanzamos, escuche bien, porque Dios quiere que avancemos, Dios quiere que progresemos, Dios quiere que salgamos adelante. Los pensamientos de Dios acerca de vosotros son pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Así que a medida que avanzamos en la vida, nosotros también tenemos obstáculos que enfrentar. Pero amado, y a veces parecen imposibles de superar. Pero yo no sé usted, pero yo le sirvo al Rey de Reyes, al Señor de señores, al Dios omnipotente. Él es El Shaddai, el Dios que es más que suficiente, el Todopoderoso. Pero a veces nos enfrentamos en situaciones donde pensamos, como el pueblo de Israel cuando vio esos muros, el problema es muy grande, el muro es muy grande, es muy ancho, el diagnóstico dijeron que es terrible, dijeron que no hay esperanza para nuestro matrimonio, me despidieron del trabajo, ahora cómo voy a pagar el alquiler, cómo voy a pagar la hipoteca, cómo voy a salir adelante. A lo mejor te dieron la noticia de la pérdida de un ser querido, o a lo mejor estás orando por una persona que quiere que ellos se salven, que vengan al conocimiento de Cristo, pero son cabezones, son tercos, no quieren saber nada de Dios, piensan que la religión es una muleta, piensan un sinnúmero de cosas y no te puedes rendir. A lo mejor es un ministerio que el Señor nos ha dado, para el cual nos sentimos inadecuados y decimos, pero ¿quién soy yo? Tenemos ese síndrome de Moisés. El Señor le habla a Moisés, vas a conquistar la tierra. Y Moisés empezó a ser tartamudo y decirle todas las razones por las cuales él no podía hacer lo que Dios lo estaba haciendo o lo que Dios quería que él hiciera. Y como acabo de mencionar hace un poquito, Dios no te llama porque eres calificado, Dios te califica en el camino, Dios te entrena en el camino, Dios te prepara en el camino. Y si estás aquí en esta mañana, a lo mejor tú has pasado por ciertas situaciones, a lo mejor tú has vencido
vencido ciertos obstáculos. A lo mejor tú viniste en esta mañana y estás cojeando, pero sabe que tú tienes la valentía y tú tienes el derecho y la autoridad para decirles a alguien, ¿sabe qué? Yo pasé por eso, yo pasé por una pérdida, yo pasé por un divorcio, yo pasé por una separación, yo pasé por una bancarrota y estoy vivo, todavía tengo el Señor me sacó al otro lado y por ende te puedo ayudar, colocarte encima de la roca, porque en Cristo Jesús podemos vencer un pecado que nos sigue asediando, tentando, donde constantemente caemos. Por eso, amados, tenemos que entender y debemos aprender a no ver los obstáculos como calles sin salidas. Uno siempre puede hacer un U-turn, uno siempre puede hacer una U. Tenemos que ver la calle no como una calle sin salida, sino como oportunidades. Digan conmigo, oportunidades. Me dijeron algo bien interesante, que en el chino, en el lenguaje chino, no hay la palabra pérdida, no hay la palabra fracaso. Lo que cuando hay una pérdida, cuando hay un fracaso, la palabra en el chino es la palabra oportunidad. Por eso cada vez que te venga un reto, cada vez que te venga algo que tú piensas que no puede vencer, es un momento para ver una oportunidad, es un momento para ver a Dios moverse, es una oportunidad para ver un milagro, es la oportunidad para ver el Dios omnipotente, todopoderoso, hacer algo para sorprendernos. Estamos aquí en esta mañana. Así que Israel tenía un problema, pero la segunda cosa que me llama mucho la atención de Israel, se le manifestó Cristo. Apareció este guerrero, se le apareció este representante celestial, se le apareció este hombre con espada en mano, se le apareció este hombre y le da una palabra. Él fue obediente a lo que se le habló. Él se quitó las sandalias. Y ahí donde, amado, a veces uno le tiene que entregar ese matrimonio al Señor, le tienen que entregar sus hijos al Señor, le tienen que entregar ese negocio al Señor, le tienen que entregar ese ministerio al Señor. Estamos acá. De vez en cuando yo uso esta ilustración. Yo vi una foto de una niña que tenía un peluche y el peluche era pequeño y detrás de ella estaba Jesús, y Jesús tenía escondido detrás un peluche bien grande, un osito bien grande, y el Señor le estaba pidiendo el peluchito, el osito a la niña, y ella no lo quería soltar. Y a veces somos así, tenemos algo pequeño que el Señor quiere que le entreguemos, pero como es nuestro, como lo amamos, como no queremos soltar de esto, sin saber que si lo soltamos, Él tiene algo mucho mejor, mucho más grande, una bendición más grande para nuestra vida. Pero nos da miedo. Pero Israel tenía una promesa y nosotros tenemos una promesa. Digan conmigo, yo tengo una promesa de parte de Dios. Y escuche bien, porque Dios promete la victoria antes de que se pelee la batalla. Tú tienes una promesa, a lo mejor te dio un sueño, a lo mejor te dio una visión, a lo mejor alguien profetizó. Y déjame tocar ese tema, porque hay mucho profeta, mucha gente caminando por ahí dando palabras. La palabra profética es para confirmar algo que Dios ya te ha dicho. El jueves en la noche yo estaba enseñando sobre Hechos capítulo 8, y hay un mago, un hechicero llamado Simón, que hacía señales y prodigios y había engañado al pueblo. ¿Estamos acá? ¿Por qué? Porque el enemigo imita el poder, imita la manifestación, imita los dones del Espíritu Santo para engañar. Pero cuando viene un profeta es para que sea una confirmación de lo que Dios te mostró, de lo que Dios te habló, de lo que Dios te prometió, porque Dios te muestra algo antes de tu victoria. Él te muestra que vas a conquistar. Él te muestra que los muros van a caer. Él te muestra que va a venir sanidad. Él te muestra ese negocio. Él te muestra esa familia. Él te muestra, estamos acá, y Él te promete, voy a estar contigo. Por eso tenemos una promesa, y Dios te promete la victoria antes que se pelee la batalla.
Y tenemos muchas promesas del Señor como nuestros estandartes bajo los cuales debemos de marchar hacia nuestra conquista y recordar que estamos luchando con un enemigo. Y yo no estoy aquí en esta mañana para exaltar al enemigo, yo no estoy aquí para hablar del diablo, yo no estoy aquí para darle espacio a él, pero sí tenemos que reconocer que Dios es un Dios bueno, el diablo es un diablo malo que te quiere destruir, él quiere robar la semilla de la fe, él quiere robarte tu propósito, él quiere engañarte porque él te quiere ver destruido, porque eres una arma poderosa en las manos de Dios. Estamos acá. Pero tenemos que recordarnos de las promesas de Dios para nuestra vida. Nosotros tenemos la promesa de que nuestras armas son poderosas. Pastor Alfonso, ¿pero qué son nuestras armas? Tenemos la arma de la oración, tenemos la arma de la palabra. Hay personas que usan el ayuno como una arma. Tenemos la alabanza, tenemos la adoración. Estamos acá. No importa la situación en que te encuentres, si es un buen momento, si es un mal momento, alabe a Dios, ore, busque de Dios. Es importante porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino, mira lo que dice la palabra, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos, porque mucho de nuestra pelea, mucho de nuestra lucha, mucha de la guerra espiritual está en nuestros pensamientos. Derribando argumentos, toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Esa gente está loca, ¿cómo van a creer en eso? Esto, lo otro, pero siento algo, hay una paz, siento una presencia. Dios está derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra de tu conocimiento de Dios, llevando a cautivo cada vez que viene un pensamiento negativo, cada vez que viene un pensamiento para pecar, cada vez que llega un pensamiento para engañar o para hacer algo. Tú dices, espera un momentito, yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura, tengo promesas de parte de Dios, tengo esperanza en Dios. Ese pensamiento no es de Dios y lo llevo a la cautividad, a Cristo, para que se doble rodilla ante Cristo. Estamos aquí. Tenemos la promesa que nuestras batallas han sido ordenadas, arregladas de parte del Señor, porque esta leve tribulación, estamos acá. Mira, si tú estás aquí en esta mañana, yo lo digo de vez en cuando, si la prueba, si el examen, si la enfermedad, si perder el trabajo, el problema que has pasado, si tú estás aquí en esta mañana, es porque fue una leve tribulación y simplemente, si no te mató, te hizo más fuerte, te hizo más inteligente, porque ahora no vas a hacer lo mismo, te hizo más sabio. No vuelvas a cometer el mismo error, porque si no te mató, te hizo más fuerte, te hizo más sabio. Ahora entiendes que no voy a evitar eso, no voy a dejar que eso me pase, voy a salir de eso y no voy a permitir que me vuelva a suceder, porque esta leve, digan conmigo, leve, es algo temporero. Por eso yo digo a las personas, tu problema, tu situación no es permanente, es pasajero, porque es una leve tribulación momentánea, y eso produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. En otras palabras, yo pasé por todo eso para poder ayudarte, yo pasé por esa situación para aconsejarte, yo pasé por esa necesidad para decirte que mi Dios suple todas nuestras necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Es una leve tribulación. Tenemos la promesa de tener el poder de Dios en el día de la batalla. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos, fortaleceos en el Señor. No te fortalezca en el gobierno, no te fortalezca en tu propia astucia, no te fortalezca en las noticias. Fortalézcate en el Señor tu Dios y en el poder de su fuerza. Usted y el Señor son mayoría. I don't know if you understood me. Puede venir cualquier obstáculo, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier Goliat. Cuando aparece Goliat, no es simplemente para detenerte. Tu montaña, tu muralla, cualquier problema, es porque viene una promoción para tu vida. Cada Goliat, cada muro, cada situación que vas a vencer te va a dar más sabiduría, te va a dar más poder para seguir conquistando. Así, fortaleceos en el Señor. Tenemos la promesa, amados, escuche bien, tenemos la promesa de una victoria continua. Mira a la persona que está a su lado, dígale: eres más que vencedor. Tú eres una persona victoriosa o un victorioso. Yo no sé cómo estamos acá.
Pero escuche bien, porque para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, tiene que vencer algo, tiene que vencer un obstáculo. Porque para ser victorioso tuvo que haber ganado una batalla, un muro tuvo que haber caído, una enfermedad tuvo que haber sido sanada, una bancarrota tuvo que virarse y convertirse en multiplicación y en prosperidad. Yo conozco personas que han perdido miles y hasta millones de dólares, pero no han permitido eso tirarlos al piso, sino que usaron eso como un lanzamiento, porque dijeron, yo conozco un hombre, dice, ¿sabe qué? Esto no es una pérdida, esto es un obstáculo, y de la forma que lo enfrento, si el Señor me lo quitó, el Señor me lo va a multiplicar, porque lo que no me mata me hace más fuerte. Por eso tenemos la promesa de una victoria más. Gracias sean a Dios que nos da la victoria. Digan conmigo, nos da la victoria. Nos da la victoria. Nos da la victoria. Mire, si conoce a alguien que se llama Victoria, esto no es una confirmación para casarte con Victoria, ¿ok? Somos más que vencedores, vamos de gloria en gloria, victoria en victoria. Gloria a Dios. Tenemos la promesa que nunca lucharemos solos. Mateo 28 verso 20 dice, esto es el gran mandamiento. Jesús les dijo ir por todo el mundo, y en el verso 20 dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy, que yo estoy con vosotros todos los días. No solamente el jueves, no solamente el domingo, el Señor está contigo todos los días. Pero Pastor Alfonso, yo no entiendo, es que yo no lo siento, entonces yo lo he dicho antes, que los momentos cuando no siento a Dios, cuando no oigo a Dios, cuando yo digo, pero Señor, ¿en dónde estás? He descubierto en esos momentos de silencio es cuando Dios está más cerca que nunca. Porque Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No estás solo, no estás sola. Él no se ha olvidado de ti. Pero pastor, pero es que yo no percibo nada, yo no siento nada. Él está ahí ayudándote a salir adelante. Tenemos la promesa de que cuando terminen las batallas, celebraremos la victoria en su presencia. Esto es una palabra para alguien que te señalaron, te criticaron, pero ya estás al otro lado y estás a punto de celebrar. La gente que quería tu destrucción, la gente que quería verte tirado en el piso, van a ver tu victoria, van a verte celebrando, van a verte glorificando a Dios. Por eso Juan 14 dice, no se turbe vuestro corazón, no se turbe. Don't let it mess you up. Let your heart be troubled. Crees en Dios, creer también en mí. Y ahí es donde habla de la casa que Él va a preparar para nosotros. Pero no solamente allá. Todo hombre, toda mujer que ha dejado todo para ir en pos de Dios, Dios te va a bendecir aquí y también en el más allá. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y así, si así no fuera, yo los hubiera dicho, pues voy a preparar un lugar para vosotros. Hay parte del lema de esta casa, es que hay un lugar para ti en la casa de Dios. Hay un lugar para ti en esta casa. Hay un lugar para ti en el reino de Dios. Hay un lugar para ti en el cielo. Pero hasta que no termine la carrera acá, vamos a disfrutar acá. Pero eventualmente todos nosotros, mira, te tengo buenas nuevas. Un día tú te vas a morir. That's some good news, right? Por eso tiene que decidir cómo quiere pasar la eternidad. Porque estar ausente, el apóstol Pablo decía, estar presente en el cuerpo, estar aquí porque la gente lo necesita a uno. Pero estar ausente del cuerpo, estar presente con el Señor. Y yo quiero un día estar en la presencia del Señor. ¿Estamos acá? Dice, si me fuere os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esos son palabras de confort. Y déjame ir cerrando poco a poco. No dije que iba a terminar, que iba a cerrar poco a poco. Que Israel tenía un socio. Israel tenía el mejor socio. Por eso yo no sé qué estás emprendiendo, qué estás empezando a hacer, ministerio, negocio, matrimonio, empezando a tener una familia. No hay nada mejor que tener a Dios como tu socio.
El socio de Israel no era nadie más ni nada menos que Dios mismo. Recuerde cuando el capitán de los ejércitos vino a ver a Josué en el capítulo 5, verso 13. Él dijo que no había venido para tomar partido, sino a tomar el poder. Él quiere usarte a ti para poseer tu sueño, para poseer la tierra prometida. Cada uno de nosotros tenemos una tierra prometida para conquistar, y Dios quiere que tú conquiste tu tierra prometida. Por eso nosotros tampoco nos enfrentamos la vida o los obstáculos solos. Dios está con nosotros. Deje que Cristo Jesús, el capitán de los ejércitos, sea tu socio, el que te ayuda a conquistar. Porque haciendo eso, ningún obstáculo, digan conmigo, ningún obstáculo, ninguna tormenta, ningún problema, ninguna enfermedad es insuperable, siempre y cuando lo enfrentemos en el Señor y con las armas del Señor, con lo que es la palabra del Señor, para poder citar la palabra, para recitar la palabra, para confesar la palabra. Jesús, cuando fue tentado, Jesús estaba en el desierto, y cuando Satanás vino a tentarlo, Él citó la palabra, confesó la palabra. La palabra es poderosa. La comunicación que nosotros tenemos con Dios a través de la oración. La oración es el cordón umbilical entre el cielo y la tierra. Por eso tenemos que mantenernos en contacto. Esas son nuestras armas. Lo que es la oración, lo que es la palabra. Hay personas que le gustan ayudar. Hay que ayunar. No que le vas a torcer el brazo a Dios, pero cuando uno ayuna, uno escucha un poco más lo que Dios quiere que uno haga. Y te das instrucciones en esos momentos. Y no hay nada tan poderoso como lo que es la alabanza y la adoración. Así que ellos prevalecieron. ¿Por qué prevalecieron? Porque tenían una palabra de parte de Dios. Creyeron a Dios y creyeron en Dios. Actuaron con fe, no se quedaron quietos. Lo hicieron, escuche bien, lo hicieron a la manera de Dios. Deje de hacer las cosas a tu manera y hazlo a la manera de Dios. Te puedo invitar a estar sobre sus pies, porque a veces yo escucho a personas decirme: no, pero yo sirvo a Dios a mi manera, y por eso está en los enredos que estás. Pero si uno hace las cosas a la manera de Dios, Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria. Pero tenemos que tener esa actitud de Josué, que cuando se le apareció, y a lo mejor en esta mañana, no sé, te aparece un ángel, pero aquí está el pastor Alfonso diciéndote que Dios tiene algo con tu vida, que Él quiere usarte, Él quiere bendecirte, Él quiere que tú conquistes tu tierra prometida, que no va a ser fácil, porque hay que luchar. Yo tengo 2 enseñanzas que se titulan Luchemos por la familia. Tú tienes que luchar por tu matrimonio, tienes que luchar por tu familia, tienes que luchar por ese sueño. Las cosas no vienen fácil, y siempre me llama la atención que Dios nos promete algo, nos entrega algo, pero sin embargo hay que luchar, hay que pelear por eso. Pero ¿sabe qué? Algo que yo he aprendido en la vida, y lo vi en el 2020, cuando querían cerrar las iglesias, cuando estaban metiendo miedo a todo el mundo, cuando inventaron esta pandemia, que para mí esto fue algo inventado por los hombres para asustar y meterle miedo, para controlar a las personas. Cuando Dios nos llamó a la libertad, a ser libres, el pueblo de Dios prevalecerá. Jesús dijo que las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia, porque la iglesia es poderosa. Tú eres una persona poderosa en Dios. Pero yo entiendo que hay momentos que nos enfrentamos como Josué y el pueblo de Israel con muros, obstáculos, murallas, tormentas, noticias. Y mi pregunta hacia ti en esta mañana es: ¿qué tipo de ciudad amurallada te estás enfrentando ahora mismo? ¿Parece invisible? ¿Parece invencible? Porque las paredes parecen demasiado altas y gruesas. Pero pastor Alfonso, es que yo no sé cómo lo voy a lograr. Yo no sé cómo lo voy a vencer. Yo no sé cómo lo voy a superar. Yo he aprendido que Dios te ayuda a saltar por encima. A veces uno tiene que cavar y meterse debajo. Y hay momentos
que uno tiene que pasar por la tormenta. Uno tiene que pasar, es like break through the wall, bam. El otro día había una tormenta bien fea aquí en Orlando, como las que suceden. Yo he usado esta ilustración antes, porque aquí en la Florida caen unos aguaceros con granizo, Natalia, con vientos, con rayería, con rayos, y da miedo. Y ay, Dios mío, y mira el viento y esto, lo otro. Y yo he descubierto que si uno está en el carro, uno puede detenerse y esperar hasta que se acabe la tormenta. Y hay personas que hacen eso, pero no saben cuánto tiempo va a durar la tormenta. O uno puede tomar la decisión, bueno, yo estoy con Dios, el Señor me va a ayudar, y en el carro voy a seguir y seguir y seguir, y mirar los vientos y ver los rayos y escuchar el granizo pegarle a la ventanilla, pero seguir y 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 saber que vas a llegar al otro lado de la tormenta. No te detengas, sigue hacia adelante. Mira a la persona que está a su lado, dígale, no te detengas, sigue hacia adelante. Sigue hacia adelante. Parece alto, parece grueso, parece imposible. Le parece que la victoria es absolutamente imposible en su caso, pero quiero recordarte que tus muros pueden caer, que la tormenta va a vencer, que el gigante tú lo vas a matar, que tú eres el David que mata a los Goliaths, que el Goliat está ahí para promoverte, porque eventualmente tú vas a reinar. Como David llegó al palacio, David llegó a reinar. Goliat estuvo ahí para detenerlo, enfrentarlo. Pero a veces hay que pelear nuestras batallas orando, intercediendo, creyéndole a Dios, aferrado de esa palabra, y no detenerse hasta que uno vea la victoria en Cristo Jesús. Así es que peleamos nuestras batallas.